tardes a los pocos compañeros que nos acompañan hasta ahora, entendiendo múltiples compromisos, agradecimientos a la parte administrativa de la Defensoría que sigue en pie de lucha hasta ahora, informales. Para los que ya me conocen, un placer volver a verlos. Para los que no soy defensor público de la unidad de víctimas, algunos han sido algunos niños en los diplomados de victimología que hemos dado en la entidad y en otras capacitaciones. Voy a tratar de ser breve, la verdad es un tema muy extenso, hay varias diapositivas, voy a tratar de resumirlas. Tenemos, como ustedes lo saben, que el interés superior del niño está regulado por el artículo 44 constitucional, pero viene de un tema de victimología totalmente, y es desde el Tribunal de Nuremberg, cuando empezaron a salir los primeros fallos, en la década del 50, que concentramos precisamente el primer concepto de reparación y protección integral de los derechos de los menores judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué toco ese tema en particular? Porque los conceptos que vienen de UNICEF y de la Organización de Naciones Unidas son consecuencia, en precisión, de toda esta violencia contra menores de edad. Y en el marco de la política internacional para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido afectación directa o indirecta por parte de conductas criminales, estamos hoy celebrando, o no celebrando hoy, sino a puertas para el 18 de diciembre de 2023 del 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si recordaban eso. Es muy importante para la Defensoría del Pueblo porque a través de ese contexto de protección de derechos humanos, en el consenso garante de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, tomamos, digámoslo así, que un escenario conceptual desde conceptos vinculantes para el bloque de constitucionalidad, como son el 66.751 de la UNICEF, que habla precisamente, más allá de ese escenario garantista para los menores de edad, de cuáles son los fenómenos causales o la causalidad que ocupa el origen a los delitos en contra de menores de edad. Por favor, que adelante ayuda. Next. Next. Ahí, antes de esta diapositiva, creo que está pasando muy rápido. Antes de esta diapositiva hay otra diapositiva que integra 4 resoluciones de Asamblea Permanente de la Organización de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la 60, la 70, la 175, la 35 y la 30, donde en el año 2005, también transitando, y casualmente las resoluciones para menores de edad salen en diciembre, tema de pronto navideño, hablan en precisión de cuáles son los derechos que surgen y que fueron inclusive fuente de desarrollo de la Ley 906 de 2004 para el procedimiento de representación judicial de las víctimas, y entre otras se reconoció el derecho a la reparación, a la no repetición, inclusive al uso de los recursos por representación judicial, entre otros actos procesales para la defensa judicial de víctimas de niños, niñas y adolescentes. Que hace un paralelo en ese sentido, porque la Defensoría del Pueblo, desde la Unidad de Víctimas Especiales, que es la que ocupa mi intervención, tiene la defensa judicial de esos menores de edad, entre otros delitos de especialidad, como ya nos los hacía saber la doctora, para no sonar repetitivos ni entrar en retórica. ¿Y qué pasa con los 4 conceptos de la Organización de Naciones Unidas? Como reconoce esa actividad procesal, lo tomamos y lo aterrizamos a la Ley 906 de 2004 como norma estatutaria, y a algunas normas especiales como son la 1098 de 2006, la 1257 de 2008 y la... Sí, en esencia esas 2 que serían la disyuntiva de normas especiales, y la estatutaria, que es la 906 de 2004. Y si los aterrizamos ahí, entonces aparece el concepto de representación judicial de víctimas como fenómeno aislado dentro de la defensa judicial de víctimas, y es donde la Defensoría del Pueblo, a través de su misión y promoción, se ocupa precisamente de la protección de menores de edad, niños, niñas y adolescentes en representación judicial de víctimas. Es el artículo 101, 102 y subsiguientes. Ya la gran mayoría de defensores los conocen, no vamos a entrar a eso. Tenemos unos conceptos con respecto a la violencia sexual, al tema de la revictimización. Estos son tratadistas internacionales. ARATA habla de que construyen los primeros o los preliminares del concepto de, insisto, revictimización, donde dice pues que los niños, de acuerdo a la gravedad del daño causado, no pueden ser confrontados nuevamente con su victimario. Ya tenemos también el Elliot en el 2003, que habla sobre la gravedad
del abuso y de que los niños tienden a ser explotados sexualmente por comunidades específicas, Hique en 2006 y Bizar, que hablan de que también los niños en algunas connotaciones o escenarios agresivos pueden ser destinatarios o víctimas de agresión inclusive por organizaciones criminales. Entonces, el punto exacto cuando revisan ustedes el trabajo que hace la unidad de víctimas de la Defensoría del Pueblo, pues no solo toca lo que es niños, niñas y adolescentes, pues, sino también pues, lo que es violencia de género y otros delitos. Pero ¿por qué quisimos tomar en la unidad este caso en particular? Porque quería hacer un paréntesis, que es también un tema de alarma, como lo decía el compañero que expuso hace poco, y es que en índices de criminalidad, la unidad atendió el año pasado como puntual o como coeficiente de atención más de 10.000 solicitudes de violencia sexual. Entonces, sí es verdad, es una realidad que el delito sexual, sea contra niños, niñas o adolescentes o contra mayores de edad, es el delito que por política criminal tiene el más alto índice del país, superando inasistencia alimentaria y superando inclusive el homicidio, ¿no? Entonces somos un país de violencia sexual, se han hecho estudios por parte inclusive de la unidad, de la Universidad Nacional, de la Defensoría del Pueblo, donde llegamos a esa concreción y encontramos unas tablas de estadísticas, trataré de no extenderme mucho. Entonces encontramos que inclusive el nido está nidando el delito sexual en temas que son de connotación familiar. Entonces ya el agresor viene de la relación paterno-filial, el padrastro, el mismo padre, el abuelo, el vecino o el cuidador inclusive. Aquí están las cifras. 4.281 familiares, conocidos, amigos, pareja o expareja del padrastro. Nosotros en la unidad, inclusive cuando capacité la unidad, llegamos a conclusiones tan básicas que el deber o la responsabilidad de garante o el deber de confianza o protección ya se fracturó totalmente. ¿Por qué? Porque es el padrastro, el vecino, el cuidador, inclusive el mismo docente, el que agrede a los menores de edad o inclusive agrede a su pareja o a la mujer en ese caso, que es como generacionalmente el índice pues, más alto. Eso es como el ranking de departamentos, pues obviamente estamos juntando con Antioquia y Cundinamarca, donde está la sede de la regional Bogotá, pues donde obviamente la atención es o comporta una mayor atención de acuerdo a los índices. Hay una, digámoslo así, en el delito de acceso, hablando del principio de especificidad o de tipicidad específica, donde ha habido un aumento, o se ha escalado exponencialmente un aumento de los delitos sexuales contra menores de edad. Rápidamente, en 2015 llegamos a tener 20.000 casos, hablando pues de Bogotá como tal, 20.000 casos, 18.416 en 2016, 20.663 en 2017, 22.788 en 2018 y en 2019 10.934. Si ustedes notan, en el único año que se redujo la violencia sexual contra menores de edad fue en el año de pandemia, de pronto por las limitaciones que daba el problema de sanidad, ¿no? Sí. Claro. Una estadística del cuarto trimestre, cogí como los trimestres de más alto índice, también tuvimos 2.722 casos de violencia sexual en Bogotá, abuso sexual de menores, pero eso es un trimestre, si ustedes lo multiplican por un porcentaje similar, estamos hablando de 11.000 o 12.000 casos en Bogotá al año. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí esto es un tema totalmente estatutario. La ley nos reconoce la representación judicial de víctimas a la luz del artículo 132 y el artículo 11. Estoy hablando desde el Código de Procedimiento Penal, donde se ve inmersa la representación judicial de víctimas, pero hay un cambio bien interesante. Se supone que el proceso tiene dos fases, dos supuestos o dos presupuestos, el proceso penal, pero la representación judicial de víctimas ya atiende temas o escenarios de indagación. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que si nosotros vamos a una formulación de imputación y la Fiscalía no hace su solicitud de imposición de medida de aseguramiento, la 6906 de 2007 y la 209 de 2006, que son sentencias constitucionales, nos dieron la facultad para que el apoderado oficial o víctimas preguntara alguna vez a una usuaria, no me pueden atender antes de la imputación, pero por supuesto porque los derechos de la víctima empiezan con la simple noticia criminal de la denuncia. Entonces estamos en las dos fases, indagación y juzgamiento. Es eso, pues hay unos derechos importantes a la información, a la asesoría, a la representación, al acceso a la administración de justicia, entre otras de los que vienen del trinomio que ustedes ya conocen, que es verdad, justicia y reparación.
Aquí vamos a hablar de un caso en particular de la unidad. Pues hay muchísimos casos. Con la demanda que tenemos de servicio, hay bastantes casos, pero pues nosotros tratamos de ser puntuales en la medida en casos que tengan una connotación especial. Hay casos mayores que inclusive queríamos que participaran, pues obviamente a nivel de audio y video las víctimas, pero no se logró. Este es un caso de un delito de acceso carnal con menor de 14 años en concurso con demanda de explotación sexual, que tuvo una revocación típica. Entonces pues aquí empieza todo el tema. La denuncia la propone o la formula la progenitora de la menor, y las circunstancias fácticas obedecen a una menor que estaba siendo explotada sexualmente por un vecino que tenía como una tienda o algo similar y que le daba plata a diario para que tuviera relaciones sexuales con él. Pues uno dice, normal para los que llevamos ese tipo de procesos, pero no es normal el daño tan alto, exacerbado o tal vez, llamémoslo, expuesto de una forma desde los índices de criminalidad y de la política criminal tan alto. Y hemos tenido muchos casos donde es las personas que concentran el resguardo o el cuidado cercanas las que inclusive desarrollan la tipicidad en el delito de demanda de explotación sexual. Obviamente estaba el delito de acceso, la Fiscalía reunió unas pruebas, formuló imputación, pero con la condición de que este señor, a pesar de que lo habían denunciado, seguía tratando de abusar de la menor. Entonces hubo la necesidad de librar una orden de captura por parte de la Fiscalía y llevarlo, pues obviamente, ante el juez de garantías, formularle imputación, medida de aseguramiento y la legalización de capturas. Se le impuso inclusive la medida intramural, de acuerdo a la norma. Se transcurre, pues obviamente, el traslado, llegamos a formulación de acusación, pero esto es algo que yo no, ustedes lo saben, yo no debería exponerlo, pero sí me parece que como orador uno tiene la obligación de hacer saber ciertas beligerancias que ocurren en los organismos de control. La idea de esto no es que haya impunidad, ¿no? La idea de esto es que tenga una sentencia en responsabilidad penal, sería la lógica. Pero resulta que en este proceso hubo una serie de hierros por parte del organismo de control, que ya saben cuál es el organismo de control, no es la Defensoría, obviamente, y tuvo que hacer una readecuación típica de la formulación de acusación porque no tenía pruebas cómo sostener la demanda de explotación sexual. Entonces ya el tema fue grave, fue más dificultoso para llegar a una audiencia preparatoria, en juicio fue muy difícil hacer comparecer a la menor, las pruebas tomaron una inequivalencia. Finalmente hubo una participación activa por parte de la representación judicial. Se tuvo que sugerir el cambio de readecuación típica por parte de la delegada en su momento y lo tuvo que cambiar a actos sexuales y casi no se puede sostener la tipicidad de ese delito en juicio oral. Logramos llegar al tema de la responsabilidad sexual, responsabilidad penal, perdón, el delito sexual contra menor de edad, y se condenó por acceso carnal abusivo en concurso homogéneo con actos sexuales, no con demanda de explotación sexual porque no lo pudimos sostener en juicio. Pero lo condenaron a 223 meses y pues obviamente con pena intramural como ya la venían cumpliendo. Ahí no termina el trabajo de la representación judicial de víctimas. Nosotros seguimos con el incidente de reparación integral, donde es totalmente responsabilidad civil extracontractual derivada del daño. Bueno, aquí con un valor agregado de que el defensor apeló y se demoró muchísimos meses en el tribunal. Allá nunca se cumplen los 20 días de ascenso de la alzada, sino por el contrario, se demoró muchísimo. El tribunal confirma, pues, en esos dos delitos, venimos al incidente de reparación integral. La ley penal nos da de 1 a 1000, el artículo 97 de la ley 599/2000 nos da un acceso de 1 a 1000 salarios mínimos. Finalmente logramos unos perjuicios de 40 salarios, habíamos pedido 100 salarios, por gradualidad lo bajaron muchísimo, llegamos a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes después de 3 audiencias de incidente de reparación. La madre de la víctima, la progenitora, la señora Luz Marina, le pedimos el favor que si quería participar y obviamente el fenómeno revictimizatorio le impide a ella por todo el daño que se ha hecho, pues colocarse frente a una cámara y mucho menos la menor víctima, eso sí estamos claros de que debemos garantizar los derechos de las víctimas. Algo para el cierre. De las decisiones del Tribunal de Nuremberg hay un autor, Weiss, que nos enseña algo importante sobre los delitos de menores de edad, que es el consenso más alto que tenemos en la unidad de víctimas, y es que el daño que sufren los menores víctimas por violencia sexual no es un daño que comprometa solo su integridad física o su integridad mental,
compromete totalmente su espíritu y su humanidad. Muchas gracias.